Y el otro modelo, precursor importante de todo este nuevo paradigma de la psicología moral, es el modelo de Schroeder, de los tres grandes de la moral. Y este modelo lo que hace es tener en cuenta todas estas dimensiones humanas de las que hemos estado hablando. Es decir, incluye tanto esa visión del hombre como limitado por su cuerpo, es decir, el individuo como individuo, o sea, ser individual, ver al hombre como grupo, hablando en términos morales, pues como, pues como la visión de Durkheim, e incluyendo también una dimensión no material del individuo, que es la dimensión de lo que él llama divinidad. Esta esfera pues viene determinada por ciertos aspectos morales que no tienen que ver exactamente ni con el comportamiento de tipo interpersonal entre dos individuos, ni tampoco con el comportamiento puramente grupal, sino con cosas que tienen que ver pues con eso, con dimensiones no materiales del individuo, aunque luego puedan tener correlatos materiales, pues por ejemplo el tema de la pureza. La pureza, lógicamente, si tú vives en tu cuerpo y tú quieres ser puro, a lo mejor crees en la castidad, pues lógicamente eso tiene que ver con tu cuerpo. Pero la creencia va más allá de sencillamente decir, bueno, yo quiero cuidarme, yo que sé, de salud, no. Tiene connotaciones que van más allá, ¿no? Cuando uno cree que, yo que sé, pues que la promiscuidad es algo inmoral, podemos decir, o que comer ciertos alimentos es algo inmoral, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso está en esta dimensión. Y eso es una contribución muy, muy importante que no se había dado hasta este momento. Entonces, os leo. Siempre que veáis cursiva, quiere decir que es casi, casi literal la copia que he hecho. Y en esta presentación sí tenéis exactamente, por si os interesa, la referencia de dónde se ha sacado. Bien, pues leo. Modelo de Schroeder examina tanto la naturaleza de la moralidad como las explicaciones causales del sufrimiento en las culturas del mundo, con especial énfasis en la India hindú. Valga la redundancia, pero como sabéis no es lo mismo, India que hindú. Presenta una taxonomía original de 3 dominios morales que pueden abarcar todos los sistemas morales del mundo. Códigos de autonomía basados en violaciones de derechos, individuo, autonomía. Códigos comunitarios basados en valores comunales y violaciones de jerarquía, lealtad grupal, todo esto, respeto a las normas del grupo, este tipo de cosas. Y códigos de divinidad basados en conceptos como santidad y pureza. Los 3 códigos estructuran un dominio de la moralidad tal y como se aplica a la salud y amplían el alcance de las interacciones moralidad-salud. Y os dejo que leáis el resto. Bueno, es interesante esto. Venga, lo voy a leer. Este trabajo revela que los marcos explicativos más comunes son los relatos interpersonales, morales y biomédicos del sufrimiento. Es que es interesante esto. Escuchad. Los autores examinan las explicaciones morales del sufrimiento en un pueblo indio, donde la imaginación moral enfatiza las nociones de sufrimiento, responsabilidad y moral y karma, etc. Es decir, comparan esto, en donde las personas saben perfectamente o tienen una explicación para su sufrimiento, basado en todos estos códigos, en una mezcla de todos. Y lo interesante es esto. En contraste con nociones estadounidenses en las que la enfermedad y el sufrimiento pueden parecer aleatorias y sin sentido. ¿Os suena esto de algo? Porque vamos, tampoco me voy a meter en polémicas, pero efectivamente la salud parece que es una cosa aleatoria, que no depende de nosotros, ¿verdad? A ver, es un ejemplo, ¿eh? No... Hay muchísimos más ejemplos, pero es un ejemplo interesante porque lo que ellos hacen es efectivamente hacer entrevistas y de todo y darse cuenta de que, por ejemplo, el tema de la salud, mucha gente pues puede darles explicaciones coherentes. No vamos a entrar en lo que es verdad y lo que no es verdad. Digo que hay explicaciones coherentes que forman parte de la cultura del lugar y todo eso. Y sin embargo, en lugares como, bueno, aquí pone la cultura estadounidense, yo diría que en España también, hemos cambiado esas explicaciones por nada, básicamente. Bien, y luego hay un trabajo de una de las... Este modelo no ha tenido muchísimo éxito en sí mismo. A ver, es muy conocido, pero tampoco ha trascendido tantísimo. ¿Por qué? Porque como luego Haidt se basó en este, pues es el que ha tenido éxito. Entonces, estudios como este de Jensen de 2011, que está muy bien,
pues no ha tenido tanto eco como a lo mejor yo creo que se merecería. Entonces, en este modelo en este estudio de Jensen, pues mirad las diferencias, ¿no?, entre India y Estados Unidos, conservadores y liberales, en cómo de importantes son para ellos las tres moralidades. Entonces los conservadores, lógicamente, le van a dar muchísima más importancia a lo que es lo puro, la dimensión no material del ser humano. Como os dais cuenta, lo puro, lo no material es lo mismo que lo material conjuntamente. Curiosamente, en lo comunitario, bueno, curiosamente no, realmente esto tiene sentido. O sea, los liberales, que un poco en Estados Unidos engloban lo que son los socialistas y los liberales, sencillamente son materialistas, como podéis ver, materialistas morales, podríamos decir. Y los conservadores, pues, tienen las dos dimensiones, la no material y la material, que aunque os parezca que esto es menos, si lo ponéis aquí, pues veis que es pues, por el estilo. Y como podéis ver en la India, el patrón es el mismo, pero no, las diferencias no son tan exageradas. A ver, el patrón es por el estilo. Autonomía mucho menos los conservadores, divinidad mucho más los conservadores. Pero bueno, hay menos diferencias. Y aquí tenemos otra de las contribuciones interesantes de este artículo de Jensen, que es el cómo varía, ¿no?, con la edad. O sea, la idea de autonomía la tenemos desde que somos críos. Con la edad vamos asumiendo pues nuestra identidad cultural, nuestro lugar en el mundo, nuestro lugar en el grupo, por así decirlo. Y el tema de la divinidad es una cosa que viene y ya. Si viene, viene, y si no viene, no viene. Pero veis, ¿no? Es una cosa como un cambio más brusco. Bueno, pues esto respecto a esta teoría de las tres dimensiones morales de Schroeder. Luego tenemos aquí a Rothin. Os he puesto este pantallazo porque, bueno, para que vierais que este artículo, que lo tenéis en las referencias y que os lo podéis descargar de Google Scholar, que está muy bien, pues hombre, había un montón de gente, incluido Hyde ya. O sea, esto es de finales de los 90, pero bueno, el autor principal es Rothin. Y como podéis ver, lo que hacen estos autores es coger el modelo que había preparado Schroeder y colaboradores, que es los tres códigos morales de comunidad, autonomía y divinidad, y lo que ellos hacen es un estudio, además empírico, con sus test y sus cosas, y se dan cuenta, bueno, de alguna manera confirman lo que querían, ¿no?, que es que las violaciones de la moral de comunidad conllevan desprecio. Más pensadlo, por ejemplo, si alguien insulta o a vuestro país, o si no os sentís de ningún país, pues a vuestro grupo ideológico, o yo que sé, o lo que sea, que os sintáis identificados, vuestro grupo, pues ¿qué vais a sentir? Pues no exactamente ira, vais a sentir que esa persona es una asquerosa. No le queréis para nada. Bueno, pues comunidad con desprecio. Autonomía con ira. Es decir, si alguien te viola tus principios de libertad o te hace daño o lo que sea, lo que haces es sentir ira hacia esa persona. Y los códigos de divinidad, pues asco. Una persona que sea, bueno, pues no hace falta. O sea, esto es un poco en general, ¿no? Excesos o ciertos excesos de tipo sexual o ciertas inclinaciones que no nos gusten, pues que nos dan asco. Temas de comida que no veamos bien, que nos dan asco, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de hecho por eso se llama la hipótesis de la triada CAD, porque lo interesante aquí es que la C con la C, la A con la A y la D con la D. O sea, ciertas violaciones morales se identifican con ciertas consecuencias emocionales específicas. Y esta es la teoría que hizo Rothin, pues con otros muchos, en el que enlazaban lo que había hecho Schroeder con las emociones. Bien, y vamos con Hyde, pero lo dejamos para el siguiente vídeo.